Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Normatividad y Actualizaciones Legales en Riesgos Laborales. Quiero invitar a nuestro experto, el doctor Jesús Palomino, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. El doctor Palomino nos acompañará el día de hoy con este importante tema: abordaje legal, prestaciones económicas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Doctor Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Lina. Muy buenas tardes, ingeniero Fernando, directivos de nuestra excelente ARL Positiva, y a ustedes, los participantes a este diplomado. Sí, señor, porque ya este es un diplomado, esto parece una universidad, dejamos tareas, hacemos talleres, nos hacen autoevaluaciones. Bueno, qué chévere, qué bien, chévere. Y lo único que falta que me nombren es director. Por lo menos ya puedo decir, mamá, estoy en un diplomado y yo lo dirijo. Y el tema de hoy, interesantísimo por demás, porque es un tema que genera ciertos conflictos en algunos trabajadores o empresas, porque no me pagaron, si me pagaron, que la pérdida de calificación laboral, que el 10%, que el 5%. Entonces, recuerde, esto hace parte de un pensum de 20 clases, 20 temas que manejaremos a lo largo de este año. El objetivo, obviamente, de esta sesión, conocer cada una de las prestaciones económicas que recibe la persona que por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral tiene derecho a obtener de su correspondiente ARL. Y pienso, Lina, que como ya es costumbre en este diplomado, yo le voy a llamar diplomado, hagamos una autoevaluación de entrada. Adelante, Lina. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Vamos a realizar nuestro acostumbrado sondeo. Les recuerdo a nuestros asistentes que desde sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen, por supuesto, la posibilidad de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice: el pago del primer día de incapacidad por accidente de trabajo lo asume A, el trabajador, B, la EPS, C, la ARL, D, el empleador. Muy bien, ¿qué dicen ustedes? Por favor, respondan 10 segunditos para que contesten. Les recuerdo que ahí tiene la opción de oprimir la respuesta correcta y automáticamente el sistema tomará su respuesta. Muy bien. Listo, terminamos con la primera pregunta. Yo les comparto por acá los resultados. Les recuerdo que al finalizar el doctor nos va a decir cuál es la respuesta correcta. El 5% nos dice A, el trabajador, 17% B, la EPS, 33% C, la ARL y el 44% nos dice D, el empleador. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: las mesadas pensionales prescriben en el término de A, 1 año, B, 2 años, C, 3 años, D, ninguna de las anteriores. Muy bien, rápidamente 10 segundos para que contestemos. Listo, muy bien, cerramos la segunda pregunta. Les comparto por acá los resultados de esta segunda pregunta. El 15% nos dijo 1 año, 7% 2 años, 13% 3 años y el 65% nos contestaron ninguna de las anteriores. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta. La tercera dice: la ARL suspenderá el pago de las prestaciones económicas cuando el afiliado A
devengue salario integral. B, no se someta a los exámenes que le sean ordenados. C, supere los 180 días de incapacidad. D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver qué nos dicen los asistentes. Contesten, por favor, rápidamente, 10 segunditos. Lean muy bien la pregunta, muy bien las posibles respuestas. Listo, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta. El 6% nos contesta devengue salario integral, 29% no se someta a los exámenes que le sean ordenados, el 33% supere los 180 días de incapacidad y el 32% ninguna de las anteriores. Muy bien. Listo, doctor. Entonces, al finalizar tendremos nuevamente nuestro sondeo. Te dejo con los asistentes para que continúes. Muchas gracias, solamente señalando que en estas evaluaciones no está la opción de no sabe, no responde. Hay que contestar. Y parece que por ahí va ganando en las dos últimas, ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a ver. Todo esto se va a develar en pocos segundos. Oye, Lina, me está gustando ya esto. Yo creo que ya me puedo postular como locutor, aunque sea de tienda de barrio, porque me está gustando esto. Bueno, muy bien. Pero es que son las 2 de la tarde y hay que estar animado. Bueno. Prestaciones económicas. Cuando un afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales tiene un accidente de trabajo o padece de una enfermedad laboral, obviamente acude inicialmente, recordemos, inicialmente si es por enfermedad, acude a su IPS. Porque usted va allí a su IPS, que tiene un convenio con la IPS, lo atienden y dice el decreto 1295 del 94 que lo atienden como enfermedad general hasta cuando es calificada. Bueno. Y si como consecuencia de esta enfermedad laboral tiene derecho a una incapacidad, una indemnización, pues obviamente la ARL pagará. Entonces, si cambiando el ejemplo, sufre un accidente de trabajo, también tendrá derecho a sus incapacidades, indemnizaciones, en fin. El Sistema General de Riesgos Laborales encabeza hoy, por orden del Decreto Ley 1295 del 94, otorga las siguientes prestaciones. Subsidio por incapacidad temporal, que no es más que los días que las personas no pueden ir a laborar y se les reconoce, ya ustedes saben, el 100% del salario sobre el cual se ha cotizado. Es lo que generalmente decimos en el argot popular, la incapacidad. ¿Te incapacitaron? Sí. ¿Cuántos días? 5. ¿Te incapacitaron? No. Bien. Segundo, indemnización por incapacidad permanente parcial. Es la pérdida entre el 5 y menos del 50% cuando a la persona lo califican y le dan una indemnización. Recordemos que indemnización es un pago único, un cheque. Por eso algunos trabajadores dicen, me pagaron el ojo, me pagaron la mano, me pagaron tal cosa, un pago. Y el trabajador debe regresar a laborar. La tercera es la pensión de invalidez, que se presenta o se accede a ella cuando la persona, al ser calificada, obtiene una calificación del 50% o más. Entonces, una pensión es un pago mensual hasta cuando la persona fallece o tienen derecho posteriormente su esposa, hijo, etcétera. Ya indicaremos requisitos, pero en ese caso ya la empresa está en la libertad de dar por terminado el contrato de trabajo porque la persona adquirió la calidad de pensionado, pensión de invalidez. Cuando hablamos de la cuarta prestación, y ojalá que a usted no le toque a ningún familiar ni a ninguna empresa, es falleció o el trabajador o el pensionado. Entonces hablamos de pensión de sobreviviente para sus familiares. Y por último, auxilio funerario, que también lo manejaremos, una suma de dinero entre 5 y 10 salarios mínimos que se le otorga a quienes hayan asumido los gastos del evento de la cesencia. Cada uno de estos lo vamos a ir explicando con unos ejercicios, si ustedes tienen a la mano lápiz y papel, porque al final dejaré un taller para la casa. Sí, ya llevamos 2 talleres. El primero fue sobre el decreto 1295 y hoy dejaremos un taller, unos ejercicios que ustedes hacen en casa. Pero antes de comenzar, conversemos un poco. Todo esto que vamos a... Pero tranquilo que esto no es COVID y no se pega por internet. Antes de comenzar, conversemos sobre algo importante. Las prestaciones económicas que inicialmente estaban reconocidas
en el decreto ley 1295-94, hoy tenemos que regirnos por la ley 776 de 2002. Toda vez, y eso hace parte del taller que ustedes hicieron en casa, que todos los artículos que tienen que ver con prestaciones económicas del decreto ley 1295 fueron declarados inexequibles. Quiere decir, salieron de la vida jurídica. Entonces, hoy, al salir y no estar en el ordenamiento jurídico, había que reglamentarlo, legislarlo, y a partir de la ley 776 de 2002 se copiaron casi que textualmente todos esos artículos. Y comencemos diciendo por lo siguiente. Dice la ley 776 que toda persona, todo afiliado que sufre un accidente o una enfermedad laboral o se incapacite, se invalida, muera, obviamente tiene derecho a los servicios asistenciales y a las prestaciones económicas que reconozca el Sistema General de Riesgos Laborales. Aquí, para quienes estén siguiendo la lectura, recuerden que el parágrafo primero de este artículo de la ley, artículo primero, el parágrafo primero del artículo primero de la ley 776-2002 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por eso no hablamos de él y allí lo tachamos, quiere decir no lo tengan en cuenta. Ahora, ¿a partir de qué momento se pueden tener derecho a prestaciones? Y aquí el artículo, el primero, en el parágrafo segundo, nos aclara porque en la vida real a veces tenemos esta situación. Veamos, la persona tuvo su accidente, le pagaron y por algún motivo, la ARL obviamente le pagó, por algún motivo ya no trabaja, ya no labora con la empresa. Entonces, y continúa con alguna dolencia, con alguna patología, regresa a su médico tratante, le incapacita y le dice que requiere una intervención quirúrgica, unos medicamentos, pero no está trabajando o trabaja para otra empresa. Entonces veamos qué nos dice el artículo primero. Lo voy a leer textualmente para que ustedes en casa sigan la lectura y vayan tomando nota. Dice, las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral serán reconocidas y pagadas por la ARL en la cual se encuentra afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o en el caso de enfermedad laboral al momento de requerirse la prestación. Entonces, miren, primero tenemos, usted tuvo un accidente de trabajo, laboraba para la empresa A, entonces como es accidente de trabajo, siempre le reconocerán esas prestaciones la ARL en la cual usted se encontraba afiliado en la empresa A. En la empresa A. Y en el caso de la enfermedad laboral es cuando usted requiera esa prestación. Y miren lo que nos dice posteriormente el parágrafo segundo. En el caso que el trabajador se encuentre desvinculado de sistemas de riesgos laborales y la enfermedad sea calificada como laboral, deberá asumir las prestaciones de la última de la ARL siempre y cuando el origen puede imputarse al periodo en el cual estuvo cubierto por ese sistema. Recuerden, el trabajador salió de la empresa, se retiró, no obtuvo todavía la calificación y le sean calificada posterior más adelante. Miren que el accidente de trabajo continúa con la ARL donde la persona prestó su servicio. En cambio, la enfermedad laboral la va a asumir la última ARL. Ahora, dice la ARL en la cual se hubiera presentado un accidente de trabajo, después de responder íntegramente por las prestaciones tanto en el momento inicial como frente a su secuela. Y aquí viene lo más importante que a ustedes les va a interesar y que posiblemente han tenido dificultades y le damos respuesta. Independientemente que el trabajador se encuentre no afiliado a esa administradora. Yo tengo un cliente, o lo tuve, perdón, que fue declarado inválido y por causa de esa invalidez obviamente ya no labora, tiene problemas psiquiátricos, y aunque no está trabajando, él tiene un tratamiento costoso, con un psiquiatra, y repito, aunque no está trabajando, la ARL de la empresa donde le ocurrió el accidente de trabajo, hoy le continúa dando las órdenes para que vaya a la consulta del profesional y las medicinas y terapias que le entregan, se las entregan también, aunque no está trabajando. Entonces concluimos. El accidente de trabajo lo atiende la ARL de la empresa donde ocurrió el accidente en el momento y que se encuentra el trabajador allí afiliado. Y
las secuelas que se deriven de ese accidente continúan de manera independiente hasta que la persona fallezca con esa misma ARL. No importa si la persona labora para otra empresa o se encuentra cesante, como en el caso de mi cliente. En cambio, la enfermedad laboral va migrando. Por ejemplo, si usted hoy está afiliado con nosotros Positiva y tiene unas personas que tienen unas enfermedades laborales, mañana, espero que no se nos vaya, porque le estamos atendiendo muy bien, mire que le damos capacitación, etcétera. Pero si usted decide, porque esa es la libertad, de trasladarse a otra empresa, entonces la nueva ARL asume también las enfermedades laborales de sus trabajadores que estaban con Positiva, porque de acuerdo con siempre la ARL van entregándose las bolsitas de enfermedades, porque así lo indica el artículo primero. Ahora hay algo importante, porque esto es bueno que ustedes se lo expliquen a sus trabajadores, por lo siguiente. Hay ocasiones que el trabajador no le gusta el tratamiento de su médico, o por cualquier motivo él dice, no, yo no quiero ese médico y no va, o por cualquier motivo, no es el momento de discutirlo, el trabajador no va a las terapias, los medicamentos, en fin, suspende el trabajador los medicamentos o no acude a las citas médicas. Apoyado por el artículo 17, las ARL suspenderán el pago de esas prestaciones económicas. ¿Por qué? Porque si la persona continúa enferma con dolencias, ya no es culpa de la ARL. La ARL está suministrando la asistencia médica, todo el tratamiento quirúrgico, los medicamentos, las terapias, pero la persona no quiere o no va. Ahora converse, echarle, busque, hable con los directivos, pero dice textualmente, si el trabajador no se somete a los exámenes, controle, prescripciones o rehúse sin causa justificada a someterse a estos procedimientos, obviamente perderá el pago de las prestaciones económicas. Esto es importante, queridos compañeros, porque he conocido de empresas en que se dan estas situaciones y después vienen los conflictos. Si usted, como trabajador, tiene alguna dificultad, para eso están nuestros asesores, nuestros directivos, nuestros funcionarios, nos reunimos, charlamos, miramos y le encontramos soluciones. Pero el artículo 17 es claro, si el trabajador no acude a los exámenes o se rehúsa a los procedimientos ordenados por los médicos tratantes, la ARL suspenderá el pago de estas prestaciones económicas. Hablando de prestaciones económicas, recordemos que dijimos que si al trabajador le es concedida una pensión de invalidez, las mesadas pensionales, o sea, el pago mensual, prescriben. Dicho de otra manera, si el trabajador no cobra la mesada pensional de enero de 2020 y durante 3 años se fue de paseo y cuando se acordó a los 4 años viene a cobrar la mesada pensional de 2020, la ARL le puede decir, no señor, ya prescribió porque usted me la regaló porque durante 3 años usted no se preocupó. Entonces, ojo, no se pierde el derecho a la pensión. Él está pensionado, solamente que la pensión correspondiente a los meses de 3 años hacia atrás, esa platica se perdió. Eso es lo que se llama prescripción. Es muy parecido, exactamente igual, al trabajador que es despedido o cuyo contrato de trabajo es terminado unilateralmente por la empresa y el trabajador deja transcurrir 3 años y en el año 3 y un día presenta la demanda. Prescribió, porque los derechos laborales prescriben en el término de 3 años. Entonces, 3 años a partir de la fecha en que se genere, se concrete, se determine el derecho. Repito, no se pierde el derecho a la pensión de invalidez. No, se pierde el derecho a cobrar la mesada pensional, o sea, el valor que le dan mes a mes. Y él puede cobrar los últimos 3 meses. Lo demás. Por ello, señores trabajadores, señoras empresas, hay que cumplir con los términos.
Entonces entremos de lleno, ahora sí, a explicar cada una de ellas y dar algunos ejemplos respectivos. En primer lugar, definamos qué es el subsidio por incapacidad temporal. Ya dijimos que toda persona que sufra un accidente de trabajo recibe por parte de la ARL un subsidio equivalente al 100% del salario. Si usted ganaba 1.200.000 y se cotiza sobre 1.200.000, obviamente recibirá el equivalente. Pero recuerde, salario es todo lo que recibe el trabajador como contraprestación de su servicio. Si la persona tiene un básico de 1.200.000, pero por horas extra tuvo 400.000 y por otras emolumentos, obviamente el salario base es 1.200.000, pero el salario que realmente devengó, percibió, puede ser 1.500.000, 1.800.000, y sobre ese salario es que se cotiza. Es un error de algunas empresas pagar solo sobre el salario básico y no incluir algunos aspectos, relacionados con prestaciones adicionales. ¿Desde cuándo se calcula el subsidio? Quiere decir, desde cuándo se paga la incapacidad, se paga a partir del día siguiente en el que ocurrió el accidente de trabajo. Explicamos. Me disculpo un minutito porque por aquí de pronto algunos vecinos están haciendo por ahí unas conversaciones. Gracias. Entonces continuemos. Ya le dije a los vecinitos que se queden por allí. Es que estoy en unos apartamentos. Usted sabe, en pandemia todo esto ocurre. Tranquilo, no se preocupe. Gracias. Bueno, continuemos. El primer día, el día en que ocurre el accidente de trabajo, ese día no lo paga la ARL. La ARL paga a partir del día siguiente. Entonces, pongamos un ejemplo. Hoy estamos emitiendo esta charla, hoy jueves. Si la persona se accidentó hoy jueves, y el médico que lo atiende allí en la consulta le da 2 días de incapacidad, obviamente que el primer día es hoy, porque no puede regresar a trabajar. Si se accidentó a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana y le dieron incapacidad, no puede. Entonces, hoy, día 1, ya él timbró tarjeta y estuvo pagando. Ese día hoy, obviamente el empleador lo asume. Y la ARL le paga a partir de mañana, o sea, a partir del día 2. Entonces, queda claro. El primer día de incapacidad, ¿quién lo paga? Lo paga la empresa, no lo paga la ARL. ¿Y cómo se paga? Ya ustedes saben que por riesgos laborales, los primeros 180 días de incapacidad los paga la ARL al 100%. Si la persona continúa incapacitada, riesgos laborales, enfermedad laboral, accidente de trabajo, la ARL le sigue pagando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se determine que sea rehabilitado o se demuestre la imposibilidad de rehabilitación o lo califique o la persona fallezca. Esto tiene una pequeña diferencia y gran diferencia económica con las prestaciones económicas derivadas de la enfermedad común. Porque recuerde, las EPS pagan hasta el día 180. ¿Y cómo lo pagan? Los primeros 90 días al 66% y de ahí en adelante al 50%, siempre y cuando, ojo, porque esto va a salir en el taller, siempre y cuando no se afecte salario mínimo. Porque la Corte nos ha dicho, nadie deben subsistir con menos de un salario mínimo. Entonces, pasados los 180 días, o cumplidos los 180 días, la EPS suspende pago y le corresponde ahora al fondo de pensiones y posteriormente, si la persona sigue incapacitada, del día 541 en adelante, le corresponde nuevamente a la EPS. Pero esto último que acabo de hablar es única y exclusivamente para evento común. En riesgos laborales, desde el momento que la ARL aceptó el accidente de trabajo, paga el 100% del salario base de cotización sobre el cual se cotizó. ¿Hasta cuándo? Puede pasar 1 año, pueden pasar 2 años, puede pasar 3 años, porque es hasta cuando se rehabilite, se demuestre la imposibilidad por parte médica que no se puede rehabilitar, o lo califiquen, porque al momento de calificarlo ya tendrá derecho o a una indemnización o a una pensión, o, esperemos que eso nunca les ocurra a ustedes, haya fallecido. Y pasamos entonces a la segunda prestación económica. Recordemos, estamos analizando las prestaciones económicas contempladas
en la Ley 776 de 2002. La segunda es el subsidio por la indemnización por incapacidad permanente parcial. El artículo 5 nos dice que si una persona, como consecuencia del accidente o de la enfermedad, al momento de calificarla, tiene una pérdida entre el 5 y menos del 50, tendrá derecho a un subsidio. Quiere decir, se le paga por una sola vez una suma de dinero que ahorita vamos a indicar cuál es. Y esta persona debe volver a trabajar y la empresa tiene que asignarle una función o reubicarla en caso de que no pueda regresar a la función o cargo originalmente contratado. Entonces veamos un ejemplo. ¿Qué nos dijo la ley 776? Que a partir del 5% de la pérdida, hasta menos del 50, se paga una indemnización. Que si la pérdida es del 5%, se paga 2 veces el salario base de cotización. Y así vamos aumentando hasta llegar a 49, y por la pérdida del 49% se paga 24 veces el salario base de cotización. Esto que le estoy comentando, ustedes lo pueden consultar en el decreto 2644 de 1994. Y allí está, a partir de 5 son 2, a partir de 6% son 2.5. Si la persona perdió el 7% de su capacidad laboral, se le pagan 3 veces. Pero como ustedes y yo no nos vamos a aprender esta tablita, yo voy a compartir con ustedes la fórmula que mis profesores me regalaron en la especialización de Derecho Laboral, y es la siguiente, para que hagamos unos ejercicios muy rapiditos sin necesidad de ir a la tabla del decreto 2644, y es la siguiente. Atención, si usted quiere saber cuánto dinero va a recibir un trabajador que le han determinado una pérdida, por ejemplo, del 29%, haga lo siguiente. Porcentaje de pérdida de capacidad laboral menos 1, y a ese resultado lo dividimos entre 2, nos da un número y ese número lo multiplicamos por el salario. Entonces dijimos 29%. Supóngase que la persona gane 3 millones de pesos. Entonces hagan conmigo el ejercicio. 29 menos 1 me da 28. 28 entre 2 me da 14. ¿14 qué? 14 veces su salario base de cotización. Y como dijimos que tiene un salario de 3 millones, 14 por 3 me dará, si no estoy mal, 14 por 3 por 4, 12, 42 millones de pesos. Entonces, hagamos un ejercicio ustedes en casa. Salario de 3 millones de pesos. Pérdida de capacidad laboral del 31%. ¿A cuánto asciende la indemnización por la pérdida permanente parcial? Vayan haciendo el ejercicio en casa, yo les ayudo. Aquí está la fórmula. Porcentaje de pérdida de capacidad laboral menos 1, lo dividen entre 2 y al resultado lo multiplican por el salario sobre el cual se cotizó. Eso debe darle 31 menos 1 entre 2, y si no estoy mal, si mis cuentas no me salen mal, 30 entre 2 me da 15, y el resultado final es 15 por 3 para un total de 45 millones de pesos. ¿De acuerdo? Y el segundo ejercicio lo hacen ustedes solitos. Aquí no les voy a ayudar. Nuevamente, una persona que es calificada con el 15% de pérdida de capacidad laboral y que tiene un salario base de cotización de 5 millones de pesos, ¿cuánto dinero recibirá como indemnización? Tomémonos 30 segundos para que hagan el ejercicio en casa. Recordemos la fórmula. Porcentaje de pérdida de capacidad laboral menos 1, a ese resultado lo dividen entre 2 y el número final lo multiplican por 5 millones de pesos, que es el salario. Y me imagino que si continuaron el ejercicio en casa, les dieron estos resultados. ¿Cuánto? 35 millones de pesos. Bien. Quiero regresarme 2 láminas antes
por lo siguiente. El artículo 4 y el artículo 8 de la Ley 776/2002 nos dice que si ese trabajador que ha tenido una pérdida entre el 5 y menos del 50, ojo que dice entre el 5, porque muchos trabajadores dicen, me calificaron con el 4 y no me dieron un peso. Es que no se paga cuando la calificación es menor al 5%. Repito, ustedes y yo, en teoría, tenemos el 100% de nuestra capacidad laboral, pero si por causa del accidente no puedo mover la mano, no puedo girar el cuello, mi visión se disminuyó, en fin, mis funciones, mi cuerpo ha disminuido y me califican, ¿quién? El médico calificador, o puede ser de la ARL o de la Junta, etcétera, o del fondo, me califican y me dicen, usted tiene el 15% de pérdida, entonces como es laboral, yo tengo derecho a que me paguen esa pérdida del 15%. Pero, si la calificación es solo del 4%, no pagan porque la ley 776 señala que es a partir del 5%. Y hay trabajadores que se disgustan y empresas que se disgustan, pero eso fue lo que el médico encontró. Ahora, ¿qué pasa si usted no está de acuerdo con esa calificación? Bueno, vienen los recursos, las impugnaciones, entonces usted presenta una impugnación contra ese dictamen, va a la Junta Regional, la Junta Regional decide y si usted aún continúa en controversia, va a la Junta Nacional y allí se cierra el caso. Y si aún usted está en controversia, discusión con el fondo, la ARL, con la entidad que calificó, puede presentar una demanda ordinaria laboral para que un juez de la República lo determine. Obviamente eso será tema de otra clase, de otro tema. Hoy nos detenemos solamente en los aspectos económicos. Entonces, estos artículos, el 4 y el 8, me están diciendo que si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, el empleador está obligado a ubicarlo en el cargo que estaba desempeñando. Mecánico que se accidentó y después de 20 días de incapacidad regresa, bueno, a su cargo. Pero si este trabajador fue calificado y le otorgaron una indemnización porque perdió el 28% y por causa de esa pérdida ya no puede tomar las herramientas, ya no puede apretar las tuercas y él fue contratado como mecánico, usted no lo puede despedir por causa de que ya él no puede ser mecánico porque sus manos no. El artículo 8 dice, usted está obligado a reubicarlo. ¿Y saben qué dicen los jueces? Cuando en los procesos el empleador dice, es que yo no tengo dónde ubicarlo, porque yo nada más, no, invente el cargo, porque mire la parte final del artículo 8 que dice, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios. No hay excusa. Por eso, a respetar los tratamientos, a respetar las incapacidades, a respetar las recomendaciones, a cumplir recomendaciones y respetar las restricciones. Porque si el trabajador no se recupera, usted tiene que recibirlo si la pérdida es menor al 50%. Y ya ustedes saben que el ingreso base de liquidación, o sea, cómo se pagan para accidente de trabajo, se toma el promedio de los últimos 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente. ¿Por qué? Porque si tenemos un salario que ha variado, yo he percibido 3 millones en enero, 4 millones en febrero, 5 millones en marzo, entonces me hacen el promedio de los 6 meses anteriores. Y en el caso de la enfermedad laboral, el promedio se hace sobre el último año anterior a la fecha en que se califica en primera oportunidad. Pasemos, por tanto, a la tercera prestación. Revisemos cuántas hemos dado. Subsidio por incapacidad temporal, que son los días de incapacidad durante los días posteriores al accidente de trabajo o de la enfermedad, durante el cual la persona no pudo ir a trabajar y se pagan en evento laboral al 100% del salario base de cotización. Segundo, indemnización por incapacidad permanente parcial, que es un pago único que oscila cuando se pierde entre el 5 y menos del 50. Es allí donde hacemos la fórmula de porcentaje, menos 1 entre 2, etc. Y la tercera, pensión de invalidez. La pensión de invalidez, hablamos de ella cuando la persona
debido a un accidente o una enfermedad, perdió el 50% más de su capacidad laboral. Recuerden, menos del 50, indemnización. Si perdió el 50 o más, entonces pensión de invalidez, y esto está contemplado en el artículo 9. ¿Cómo se paga? Para calcular el monto de la pensión de invalidez ya no se requiere la fórmula. La fórmula es únicamente para la IPP, la indemnización. Aquí lo que tenemos que mirar es cuánto o de cuánto es la pérdida laboral, porque si es entre el 50 y el 66, entonces la persona recibirá el 60% del ingreso base de liquidación. Recuerden lo que dijimos en algunos momentos, nunca será inferior a un salario mínimo. ¿Me explico? Si la persona devenga 1 millón de pesos, al calcular el 60%, la persona en teoría recibiría 600.000 pesos. Pero recuerden, como esta suma es inferior al salario mínimo, automáticamente se nivela a salario mínimo. Entonces, vamos a tener un taller, posiblemente en el momento del taller ustedes tengan que aplicar esto. Nunca en Colombia, en Colombia nadie puede recibir una pensión o el valor de incapacidades inferior al salario mínimo. Entonces dijimos, entre el 50 y el 66% se paga el 60% del ingreso base de liquidación, y si la pérdida supera el 66%, se paga un poco más, se paga el 75%. Pero puede ocurrir el caso, como se ha dado, que la persona cuya invalidez le es decretada no puede anudarse los cordones de los zapatos, no puede tomarse su desayuno por sí solo, no puede asearse, por tanto requiere la ayuda de un lazarillo, de alguien, y a esa persona hay que pagarle. Entonces aquí el sistema le reconoce sobre el 75%, un 15% adicional para un total del 90%. Pero si en el momento que recupere sus funciones, entonces también le quitarán el 15% en el evento, obviamente, que digamos ya puede hacer las cosas por sí solo. Hagamos entonces un ejercicio. Caso 1. Un trabajador que tiene un salario de 2 millones de pesos, sufre un accidente de trabajo, tiene una pérdida del 58%, ¿a cuánto asciende su pensión? Obviamente, como está en el rango de 50 y 66, calculamos el 60%, y el 60% de 2 millones es 1.200.000. Caso 2, mismo salario, pero la pérdida de capacidad es del 70%. Como es del 70% y supera el 66, aquí entonces es el 75%. Repito, esto está allí en la ley 776, simplemente consultar el artículo 10 en caso de alguna duda. Y pasamos a la cuarta prestación, pensión de sobreviviente. Aquí tenemos que decir con dolor que el trabajador falleció. Por tanto, si falleció, hay que determinar, falleció siendo trabajador, o sea, un accidente de trabajo, o ya estaba pensionado y falleció bajo la calidad de pensionado. Entonces se acerca a su esposa, sus familiares, sus hijos, etcétera, y si fue el pensionado quien falleció y tenía una pensión de 1.500.000, obviamente el 100% de esa pensión, 1.500.000, lo recibe en conjunto su esposa y sus hijos, 50% para la esposa, 50% para los hijos. Pero si quien falleció es el trabajador, entonces solamente se reconoce el 75%, y recuerden siempre que no se afecte salario mínimo. Hagamos 2 ejemplos rápidos. Estamos hablando de pensión de sobreviviente. Un trabajador que fallece como consecuencia de un accidente de trabajo, tenía un salario de 2 millones, ¿a cuánto asciende la pensión de sobreviviente? Entonces, como es el 75%, será 1.500.000 que todos los meses recibirá su núcleo familiar. Pero si el que falleció es el pensionado, y ese pensionado estaba devengando una pensión de 1.200.000, y a eso le llamamos sustitución pensional, entonces su esposo, su esposa, recibe el 100% de esa pensión. Y para finalizar,
auxilio funerario. Aquí estamos hablando de los gastos, de un auxilio que reciben las personas que sufragaron las exequias. Pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden ser compañeros de trabajo. Esto se da tanto en evento común, lo pagará el fondo de pensiones, como en evento laboral. Entonces, los trabajadores, familiares, amigos que hayan asumido los costos exequiales, obviamente, demostrando con su factura, la ARL reconoce un monto entre 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales. Recordemos, la seguridad social es sagrada, sagrada. Es lo primero que debemos pagar. Si usted no ha pagado o está en mora con los pagos de ARL y le ocurre un accidente a un trabajador, la ARL lo atenderá, pero posteriormente le dirá, aquí usted me debe 80 millones, 100 millones, 200 millones de pesos, y usted le puede decir, no, pero es que yo pagué ayer. No, es que cuando ocurrió el accidente, usted se encontraba en mora. Les comenté que vamos a hacer un taller y lo voy a explicar, aunque posteriormente ustedes lo discutan. Vamos a suponer que en el parqueadero de un centro comercial, que voy a llamar Centro Comercial Todo a 1000, hay unas reparaciones eléctricas. Entonces se está utilizando un transformador que se ha izado a través de un montacargas para hacer el cambio del transformador en el poste. Cuando se estaba haciendo el cambio de este transformador, cerca se encontraba Manuel y Petronila. ¿Quién es Manuel? Manuel es un asesor comercial, quiere decir un vendedor, que ese día se vinculó al centro comercial y el accidente le ocurre el primer día. ¿Y quién es Petronila? Petronila es una trabajadora en misión, una persona que fue enviada por una empresa de servicios temporales para realizar una actividad en una ferretería. Y fue a pagar los servicios públicos de la ferretería al banco del centro comercial. Entonces, Petronila, trabajadora en misión, ojo, discutan eso bien, que es un trabajador en misión, una muchacha que trabajaba por una empresa de servicios temporales y que fue a trabajar como cajera en el centro comercial, en la ferretería. Y la ferretería le dice, vaya a pagar los servicios públicos en el centro comercial. Y cuando Manuel y Petronila estaban allí, en el centro comercial, cae sobre ellos el transformador con los siguientes consecuencias. Ay, Chucho, sí, hablemos. Bueno, el muchacho electricista que estaba haciendo los trabajos eléctricos, que trabajaba para la empresa contratista, tuvo una incapacidad de 121 días. Su pérdida de la capacidad laboral del 27% y tenía un salario de 1.200.000. Manuel, recuerden que este taller es en casa. Manuel, asesor comercial, que se accidentó el primer día de trabajo, tuvo una incapacidad de 180 días, con una pérdida de capacidad laboral del 70% y le vengaba un salario de 2 millones de pesos. Recuerden, Manuel se accidentó el primer día de trabajo. Y Petronila, trabajadora en misión, que trabajaba como cajera en una ferretería, fue enviada, recuerden, trabajadora en misión que fue contratada como cajera, fue enviada a pagar los servicios públicos y cuando estaba allí, pobre Petro, le cayó ese transformador y murió en el acto. Pobre Petronila. Y tenía un salario de 1 millón de pesos. Con base en estos datos que les acabo de entregar, ustedes en casa van a diligenciar el cuadro siguiente. Aquí tenemos a la izquierda pues un resumen de los aspectos numéricos del electricista, de Manuel y de Petronila. En la primera columna está los 3 accidentados, electricista, Manuel y Petronila. La segunda columna, tipo de accidente, los 3 son accidentes de trabajo. Tu misión, si decides aceptar, es determinar para el caso del electricista, para el caso de Manuel y para el caso de Petronila, ¿qué prestación económica, a qué prestación económica tiene derecho? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto en dinero? ¿Cuánto es esa prestación? 5 millones, 20 millones, 30 millones, pero lo más importante, ¿quién la paga? ¿La paga la EPS? ¿La paga la ARL? ¿La paga el fondo de pensiones? ¿La paga la empresa? ¿La paga el empleador? ¿No la paga nadie? Todo esto fue explicado a lo largo de la charla. Nosotros daremos respuesta detallada en 15
días. Y obviamente, como esta grabación queda a disposición de ustedes, entonces ya posteriormente Lina nos dará si no tienen que enviar el taller a nadie. Simplemente ustedes lo redactan en su casa, lo desarrollan en su casa porque queremos hacer esto algo interactivo. Y yo sé que va a haber unos regalos, pero como sé que todo es virtualidad, ¿qué tal que nos den un Lamborghini virtual? Nos mandan a la fotico ya Lamborghini. Entonces, yo creo que la próxima semana podemos dar respuesta a todo ello. Recuerden, estamos en el Diplomado de Derecho Laboral para un abogado, ya estamos en la tercera clase, ha sido un éxito, pero próximamente abriremos otro. Visiten mi Face. Lina, ahora sí, las respuestas al sondeo. Muy bien, mi Doc, listo, me encanta esa actitud, listo. Pero dime primero, porque ya, sí, ¿verdad? Que parezco así como con locutor de almacén de tela. Adelante, sigan, a 20 pesos. Dime porque listo, mi Doc. Vamos a ver entonces la primera pregunta, vamos a ver qué nos responden los asistentes y ahí sí tú nos vas a regalar las respuestas. ¿Listo? Muy bien. Primera pregunta. El pago del primer día de incapacidad por accidente de trabajo lo asume A, el trabajador, B, la EPS, C, la ARL, D, el empleador. Muy bien, 10 segunditos para que respondan, por favor. Sonido, Lina. Lina, sonido. Fernán. ¿Me escuchas? Ahora sí, Lina, ahora sí. ¿Me escuchas, Doc? Ahora sí le escucho. Gracias, le escucho, Lina. Perfecto, adelante. Listo. Bueno, entonces, asistentes, vamos con la primera pregunta. El pago del primer día de incapacidad por accidente de trabajo lo asume el trabajador, la EPS, la ARL o el empleador. Vamos a ver qué nos dicen los asistentes. Contesten rápidamente, muy bien. Listo, mi doc, te cuento por acá. Entonces, el 4% nos dice A, el trabajador, 8% B, la EPS, 20% la ARL y el 67% nos dice el empleador. Mi doc, cuéntanos. ¿67 o 77? 67, 6. Uy, tuvimos bastante venta porque mira, habíamos gastado del 5 al 4, del 17 al 8, del 33 al 20 y subimos del 44 al 77 y la respuesta es correcto. El literal de lo paga el empleador. El empleador. Muy bien, listo. Pero, minutito, Lina, porque es que el primer día de trabajo, por favor, proceso de inducción. Cuiden a ese trabajador. Podemos discutirlo después y vamos al proceso y al juzgado, pero el primer día de trabajo, lo que ocurra allí lo asume la empresa, por tanto, respeten los procesos de inducción. Pregunta número 2. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. Las mesadas pensionales prescriben en el término de A, 1 año, B, 2 años, C, 3 años, D, ninguna de las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Suspenso. Muy bien, listo, cerramos la segunda pregunta. Vamos a ver cómo nos va con esta. Entonces, doctor, el 3% nos dijo 1 año, 3%, 2 años, 67%, 3 años y el 27% ninguna de las anteriores. Doc, cuéntanos. Uy, ¿qué aplicaditos han estado? Uy, porque mira, del 15 bajamos al 3, del 7 al 3 y del 13% que habían dicho 3 años, subieron al 77%, que es la pregunta, que es la respuesta correcta. Las pesadas pensionales prescriben en 3 años. Pero qué chévere, me gusta esto, parece una escuela. Pasamos a la tercera y última pregunta. De la casa me van a echar, oíste, pero no importa, estoy emocionado. Muy bien, listo. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. Vamos a ver cómo les va. La ARL suspenderá el pago de las prestaciones económicas cuando el afiliado A devenga salario integral, B no se someta a los exámenes que le sean ordenados, C supere los 180 días de incapacidad o D ninguna de las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? A ver, contesten. Vamos a ver.
Bien, muy bien. 5 segunditos para que terminen de contestar. Vamos a ver qué tan están muy pilos el día de hoy. Muy bien, listo. Doctor, 1% devengue salario integral. 69% no se someta a los exámenes que le sean ordenados. 21% supere los 180 días de incapacidad y 9% ninguna de las anteriores. Cuéntanos, Doc, ¿cómo nos fue? Lina, yo no sé, pero el doctor, nuestro vicepresidente Camilo Gómez, yo creo que te va a llamar la atención. Yo no sé, porque te pareces. No. Aquí parece, el precio es correcto, tenemos excelente presentador. Y segundo, porque estás metiendo en un lío a positiva, porque mira, Pina, mira que la gente está aprendiendo tanto que están ganando premios y yo no sé de dónde vamos a sacar tanto premio, pero veamos, del 6% bajó el 1%, perfecto, y la segunda, no se someta, del 29% subió al 69%, que es la respuesta correcta. Recuerden, por favor, trabajadores, tienen que cumplir las prescripciones médicas. Tienen que cumplir las órdenes que le den sus médicos, la cita. No cumplirla, pueden perder y ustedes como empleadores coméntenle a sus trabajadores en las inducciones, etcétera. Entonces, exactamente la respuesta correcta es la B. Yo le dije a los asistentes que vamos a final de año a hacer unos premios. Yo no sé, Lina, pero no me pueden hacer quedar mal, ¿oíste? Aunque sea, yo no sé, aunque sea unas sombrillas naranjas regalamos. Bueno, y vamos a mirar a ver, los asistentes tienen que estar súper conectados entonces si quieren ganarse esos premios. Yo veré. Está muy bueno, esto está muy bueno. Listo, doctor Jesús, no, de verdad, muchas gracias, qué bonita energía como siempre nos acompaña contigo, de verdad. La próxima semana será mejor. ¿Cuándo tenemos nuestra próxima sesión? Lina, ¿nos colaboras? La próxima sesión la tenemos con el doctor Palomino el martes a las 2 de la tarde. Ya saben, conectadísimos nuevamente con nuestra siguiente sesión. ¿Y saben cuál es el tema? Decreto 1072 y su impacto en el sistema de gestión. Esto se pone bueno. Muchas gracias. Bastante importante. Doctor, muchas gracias. Que tengas una feliz tarde. Chaito, Lina, chaito, Fernando, y chaito a todos ustedes. Muchas gracias. Claro que sí, a todos, por supuesto, gracias por su participación. Como siempre, yo les recuerdo, en Posipedia ustedes encontrarán todo el material de apoyo, las grabaciones y presentaciones técnicas. Visiten Posipedia, www.posipedia.com.co para que visualicen todo este material. También, por supuesto, encontrarán el cronograma para que se sigan inscribiendo y participando de todas nuestras acciones educativas. Acá en pantalla ustedes pueden ver la página www.posipedia.com.co. A todos, muchas gracias por su participación. Nos vemos a las 6 de la tarde. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Es tiempo para pensar distinto. 10 recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo para salvar vidas. Recomendación número 7. Logren, promuevan hábitos saludables de trabajo y de equilibrio, empresa, familia y persona para salvar vidas. Recomendación número 8. Fortalezcan la gestión en seguridad y salud en el trabajo para garantizar el cuidado integral, físico, mental y emocional para salvar vidas. Recomendación número 9. Cooperen, los trabajadores deben cooperar con sus empleadores y ser protagonistas de su autocuidado para salvar vidas. Recomendación número 10. Controlen siempre que el modo de trabajo varíe. Hay que evaluar los riesgos conexos y gestionarlos para salvar vidas. Es tiempo para pensar distinto.